Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Yo quiero que vayan a Deuteronomio 5, versículo 29. Deuteronomio 5, versículo 29. Y encuentro algo que Dios exclamaba en esta mañana. ¿Ustedes saben lo que es una exclamación? Es algo que le sale de adentro, ¿no? ¿A cuánto decían? Si todo me vaya bien, o si esto, aquello, ¿no? Eso que te sale de pronto, que nació de lo más profundo de tu corazón. Yo no sé cuánto le ha pasado, pero en algún momento dijiste algo que te salió de adentro del corazón y se expresó por medio de tu lenguaje, por medio de tu boca. Y en esta mañana Dios me hablaba temprano y me decía esto que está en Deuteronomio 5:29. ¿Saben qué? Yo sabía que en algún lado lo había leído en la Escritura, pero al escuchar eso que Dios decía, me puse a buscarlo y lo encontré y se lo quiero compartir porque es lo que hoy Dios está exclamando desde su corazón. Amén. Hay una intención desde el corazón de Dios. Hay algo que Dios dijo en el trono en esta mañana y es lo siguiente. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y Dios en esta mañana está diciendo que ¿quién diera que usted y yo tuviésemos el corazón para temer y guardar todos los días de nuestra vida los mandamientos? ¿Para qué? Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia. Entonces, hoy te quiero hablar porque le preguntaba a Dios, y era una mañana donde habíamos dicho que íbamos a ministrar a la familia. Entonces me encuentro con esta primera exclamación de Dios, donde Él dice, yo quiero hacerle bien, yo quiero que le vaya bien, yo quiero que su descendencia vivan bien, no quiero que se repitan los ciclos, que se repitan las enfermedades, las maldiciones, las divisiones, los pleitos, la gritería y tantas cosas que por ahí en algunos hogares por ahí se manifiestan. Y hemos venido orando una semana, hemos venido intercediendo, una semana en donde veníamos a las 6 hasta las 7 de la mañana e intercedíamos por la vida de cada uno de nosotros y de las familias de esta iglesia, pidiéndole a Dios que trajera ese nuevo tiempo, que trajera esa restauración, que sobre muchos trajera esa resurrección, que sobre muchos trajera ese bienestar económico que han estado necesitando, que sobre muchos trajera el favor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Pensé que me había quedado solo. Sé que hace calor, pero bueno, ahora la palabra va conforme a esa. Dice la palabra de Dios entonces que sale una exclamación de Dios y dice, ¿quién diera o qué podría dar yo? Y Él dio su Hijo, por empezar. Pero dice que tuviesen un corazón que me temiesen y guardasen. Y yo quiero hablar de esta palabra. La palabra acá temer o temiesen que habla Dios no habla del terror, no habla del espanto, no habla como del miedo que si no hago esto Dios me va a consumir con fuego. No habla de ese castigo o de ese miedo o de eso que uno entiende por la palabra temor. Miren, yo sé que hay muchos papás acá, yo sé que hay muchas mamás, y yo no creo que usted sea alguien que para que su hijo lo ame, usted diría, ojalá que me ame o te doy con la chancla. Nada. Por ahí lo corrige de esa manera. Pero usted dice, más vale que me amen o te destruyo. Más vale que me amen o ya vas a ver y te voy a... No, porque terminaría siendo un mal padre. Y ese amor que el hijo le manifestase no sería un amor, sería un miedo. Sería un temor que si yo hago esto, no lo hago porque entiendo que me puede dañar, no lo hago porque entiendo que eso me va a hacer mejor, sino no lo hago porque si mi papá o mi mamá se enteran.
Entonces, muchas veces la religión nos ha hecho mover bajo ese miedo hacia Dios. Y el tema es que cuando nos movemos con miedo, generalmente cuando lo que nos da miedo no está, nos comportamos de una manera distinta. Si basamos nuestra relación en Dios, en el miedo, en el terror, vamos simplemente a fallar y fracasar. Porque no es lo que Dios quiso establecer. Dios habla desde el Génesis al Apocalipsis de la paternidad. Dios habla de que Él es un Padre. Dios habla de que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios habla de que puso un sueño, de que puso un proyecto sobre la vida de cada uno de nosotros, de que puso una visión. ¿Cuántos lo creen? ¿Ustedes creen que Dios soñó con usted? ¿Y qué tuvo Dios? ¿Una pesadilla o un sueño? Ay, pastor, no sé, seguro que Dios tuvo una pesadilla conmigo. No, Él tuvo un sueño. Pero más que un sueño, Él tuvo un proyecto, una visión. Él tuvo algo que quiere establecer, que no quede solamente en el sueño, que no quede solamente en una buena intención, sino que nosotros podamos recibir y establecer en la vida de cada uno de nosotros eso que Dios ya ha determinado. ¿Y saben qué? Dios determinó el bien para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Amén. ¿A cuántos quiere que a sus hijos le vaya bien? Y acá está el versículo. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Entonces lo que determina que te vaya bien es lo que hay en tu corazón. Lo que determina que Dios puede hacer todo el bien que ha determinado sobre tu familia es el corazón o lo que está establecido en tu sistema pensante. Muchas veces, como le decía, se establece el miedo, se establece el temor, se establece que bueno, que yo sirvo a Dios y cuando estoy en la iglesia, bueno, estoy con Dios, pero ¿qué pasa cuando estás afuera? ¿Qué pasa cuando estás en tu trabajo? ¿Qué pasa cuando estás charlando con otra persona? ¿Qué pasa cuando estás en la intimidad? ¿Cómo es esa relación con Dios en esos momentos? La religión te ha hecho entender que si basás tu relación en Dios bajo el miedo, en cierta manera, cuando vos creas que Dios no te está viendo, vas a hacer cosas, o tu corazón te va a llevar a hacer cosas, o tomar decisiones, o moverte de una manera que no te va a bendecir. Que no te va a bendecir. Por eso Dios dice, el tema hoy está en que yo determiné hacerle bien a la familia de Plotier, pero necesito que su corazón esté alineado, que su mente entienda, que su corazón sientan de que todo aquello que ha venido apartándolo de mí es lo que provoca que mis promesas no se puedan cumplir. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3, Daniel capítulo 3, habla de algo que yo quiero ministrar en esta mañana, como hemos venido rompiendo ciclos, y es el tema de la adoración. Diga conmigo, adoración. Tenemos un conocimiento superficial de lo que es la adoración. Generalmente lo relacionamos siempre con la música, que es una parte de la adoración. Decimos vamos a adorar al Padre y nos ponemos en modo adoración, ¿no? Cerramos los ojos, no pasa todo, levantamos las manos y empezamos a adorar a Dios. Entonces escuchamos la música, escuchamos las melodías, nos sentimos bien, nos sentimos que eso tal vez nos trae fuerza, nos da ánimo. ¿Por qué? Porque es parte de la música o es parte de las melodías que vienen del trono de Dios. Por eso Dios dice, el que esté triste, cante o alabe. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón se conecta con las melodías del cielo, con las melodías del trono del Dios, los ámbitos son cambiados. Por eso es hermoso y está bueno que cuando venimos tenemos que estar atentos a la adoración, tenemos que estar atentos a la alabanza. No podemos estar mirando para un lado o para el otro. No podemos estar mirando qué pasó afuera o qué tengo que hacer después, porque nos perdemos ese momento de conexión. Ahora, adoración es mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Porque si yo me quedo solamente en adoración, yo quiero hablar mucho de esto, porque adoración va a ser lo que provoque que el reino de las tinieblas no se pueda introducir en tus asuntos. Satanás era el máximo adorador de Dios.
Satanás era el ángel, el querubín que dirigía la adoración a Dios. Por eso Satanás está interesado en que no conozca lo que es adoración. Porque Satanás sabe el arma poderosa que es la adoración conectada con el trono de Dios. Amén. Entonces, si yo me quedo que adoración es solamente cuando canto, cuando me conecto con lo que el grupo de alabanza está haciendo, o cuando simplemente en mi casa pongo la radio y escucho una alabanza o una adoración, estoy fallando. Diga conmigo, estoy fallando. ¿Por qué estoy fallando? Porque, ¿qué sucede cuando no están esos sonidos? ¿Qué sucede cuando te vas de este lugar y ya no escuchás al grupo de alabanza? ¿Qué sucede cuando tenés que apagar la música porque tal vez tenés que empezar a trabajar o tenés actividades donde en cierta manera la música no va a estar? Fallamos. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha enseñado o nos ha adoctrinado que solamente esto es adoración. Y en realidad es una parte importante, como le decía recién, porque cambia ámbitos, porque derriba murallas, porque quebranta cielo de bronce, tierra de hierro, porque el enemigo cuando escucha los sonidos del cielo sabe que hay un ejército avanzando y no puede contra ello. Pero cuando se apagan esos sonidos, cuando estoy hablando con un amigo, cuando estoy charlando con mi esposo o con mi esposa, cuando no estoy cantándole, entonces en ese momento es cuando entendemos que no hay adoración. Pero la Biblia me enseña, las Escrituras en realidad me enseña que Dios busca adoradores y adoradores ¿cómo? Sabemos ese pasaje. Dios busca adoradores y adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿hasta dónde es adoración? ¿Cuán profundo es entendido lo que es adoración? Porque si adoración se trata de sonidos, si adoración se trata de música o sonidos de ámbitos espirituales, ¿qué sucede cuando yo comienzo a escuchar otro tipo de música? ¿Qué sucede cuando yo me conecto con sonidos que no provienen del trono de Dios? ¿Qué sucede cuando yo comienzo a hablar, como en este momento que le estoy hablando a ustedes, y comienzan a emitirse sonidos? Cuando yo hablo, cuando usted habla, emite un sonido, ¿o no es así? El 24 algunos estaban emitiendo zapucay y no sé qué más. Y está bien, emitían sonido. Algunos estaban ahí, llegó a las 12, emitías un sonido. Entonces, si comenzamos a entender que la adoración depende mucho de los sonidos que recibimos, pero también que emitimos, comenzamos a entender que muchas veces no nos transformamos en esos adoradores de espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque cuando vos estás conversando con alguien estás emitiendo un sonido. Y ahora mi pregunta es, ¿tu sonido es una adoración a Dios? Y no te estoy diciendo que le estás cantando una canción, sino que lo que estás hablando, que el sonido que está saliendo de tu boca, ¿está conectando a esa persona con el trono de Dios o le está conectando con el inframundo? ¿Cómo es esto? Si yo agarro y comienzo a hablarle a mi hijo, como siempre hemos dicho, le digo, ¿sabes qué? Te llevaste materia, pero al final sos un inútil y sos un burro y que esto, aquello y no sé, nunca vas a alcanzar nada. ¡Puah! ¿Qué sonido está escuchando del trono de Dios esa persona? Son sonidos que salen por medio de mí, que hablan, que hay zonas de mi vida que están escuchando sonidos infernales y que lo estoy replicando hacia afuera. Entonces, adoración es todo lo que decimos y lo que hacemos. Adoración, cuando yo estoy hablando con una persona y me enriedo en un chiste de doble sentido, ya dejo de adorar a Dios.
Y después vengo y canto, y pastor, y me sentí en el tercer cielo, en el cuarto, me sentí que estaba sentado al lado del trono de Dios. Y saliste de acá y comenzaste a hablar mal de tu esposo, comenzaste a hablar mal de tu esposa, de tu vecino, del gobierno. Pastor, es que las cosas están mal. Sí, pero tenés que entender que Dios busca adoradores que emitan sonido del cielo. Y si las cosas están mal, Dios no te manda a criticar, Dios te manda a orar y cambiar los ámbitos. Si yo agarro y comienzo a hablar lo mismo que el reino de las tinieblas está hablando, ¿qué diseño creen ustedes que se va a establecer en mi familia? El de las tinieblas. Si yo estoy diciendo, este hombre, esta mujer no sirve, este matrimonio ya no lo aguanto, ¿y qué? ¿Se está estableciendo una restauración? No, se está estableciendo una división. Se está estableciendo una destrucción. Y Satanás dice, dale, seguí dándole, porque estás conectado con el inframundo. Que me va a ir mal en el trabajo, que el año que viene no voy a tener que comer y que las cosas van a salir el doble. Bueno, hay un problema, hay una situación que tenés que derribar, pero no te conectes con ese sonido, porque eso es adoración. Por eso te vuelvo a decir, muchas veces hemos creído y Satanás nos ha dejado en el primer nivel y no quiere que entendamos más de que solamente adoración es cuando pongo la radio y escucho a un cantante, a un adorador, o cuando escucho la música. ¿Qué pasa cuando vos estás en la intimidad? ¿Cómo hablas acerca de vos mismo? ¿Cómo son los sonidos que estableces en tu mente? ¿Te ves como el más que vencedor que Dios dice que somos? ¿O te ves como aquel que todo lo pisotean? Pueden haber situaciones que te hagan sentir así. Pueden haber momentos que te hagan sentir así, pero no te conectes con ello. Al contrario, conectate con el cielo, con lo que está hablando para derribar eso que se está levantando. Pastores, a mí me dijeron que yo estoy enfermo. Sí, es una realidad, pero la enfermedad proviene del reino de las tinieblas. Dios dice que en su trono hay un sonido que habla de sanidad. Hay un sonido que habla de restauración. Esos son los sonidos del cielo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? No creerle, no, hacer el tratamiento, pero comenzar a orar, comenzar a establecer la palabra, comenzar a que tu boca se alinee y se acostumbre a decretar lo que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque eso es adoración y la adoración cambia ámbitos. Diga conmigo, la adoración cambia ámbitos. Por eso Dios nos habla, no te enriedes en pleito. Dice que el que se enrieda en un pleito es como el que agarra a un perro de las orejas. No sé si alguna vez agarró a algún perro de las orejas usted. Cuando estaba medio loco y medio ladrando. No acariciarlo, que lo agarró de las orejas. Vamos a ver si no se dio vuelta y lo masticó. Le masticó la mano. Porque eso es un pleito. Por eso Dios, pero ¿qué hablaba de esto? De no conectarse con esos sonidos donde Dios no quiere, donde Satanás, disculpen, nos quiere llevar al sonido del inframundo. Donde quiere enredarnos en los pleitos, donde quiere que hablemos su mismo lenguaje, donde quiere que de nuestra boca salga maldición, donde quiere que de nuestra boca se emitan palabrerías inmundas, donde quieren que de nuestra boca comencemos a criticar y a murmurar. Entonces, entendemos que todos somos adoradores. No tan solo Pablito, Marco, los chicos que están acá. Todos estamos llamados a la adoración. Y ellos cuando dejan los instrumentos siguen siendo adoradores. Porque le vuelvo a decir, si bien es mucho más profundo lo de adoración, un segundo nivel de profundidad sería esto que le estoy predicando. Yo quiero pasarlo muy rápidamente porque sé que es largo el tema, pero quiero que usted comience a dimensionarse y decir, ¿estoy adorando las 24 horas? ¿No será que todo lo que me viene y lo que no logro desarraigar será porque yo lo vuelvo a establecer? Pablo dijo algo interesante. Dice, si yo vuelvo a edificar la misma cosa que derribé, transgresor me hago. Y Satanás lo sabe, por eso muchas veces, una vez que te ministramos y capaz que Dios obró en un área de tu vida, Satanás está interesado en que vuelvas a establecer lo mismo. Porque te transformás en un transgresor, en alguien ilegal en el mundo espiritual. Y por lo tanto, aunque te
destroces orando y te rompa la rodilla y te gaste la garganta orando, mientras seas ilegal en el ámbito espiritual no vas a tener respuesta. Por eso Satanás usa muchas armas y la música es una de ellas, que usa para alinearte a los sonidos del inframundo. Mire, una cosa es estar escuchando un ritmo, otra cosa es estar escuchando una letra. Usted no puede estar escuchando, no digo cuando no está en su casa, cuando va de visita, bueno, el dueño de casa es otro. Pero cuando está en su casa, no puede poner un reggaetón, no puede poner algo que defenestre a la mujer, que la reduce simplemente a un objeto, o al varón también, que reduce la relación matrimonial a un encuentro de pasión, y después ir a la oración y querer que Dios le responda. ¿Por qué? Porque si estuvo estableciendo en su hogar una adoración equivocada, sonido del inframundo, es lo que se va a terminar naturalizando. Ahora, pastor, ¿hay reggaetón cristiano? Sí, como dice Redimido, la música es un regalo, pero ese regalo hay que revisarlo. Ninguno escuchó el tema de Redimido, ¿no? Lo dicen, el trap, que es un ritmo que usan mucho los jóvenes. El tema es que el sonido no es malo. El tema es lo que viene cargado, la palabra, lo que se suelta, el mensaje. Entonces entendemos que la música es una parte. ¿No le ha pasado? Y no es el tema, pero ahí ya cierro el tema de la música. Que cuando usted está melancólico, lo que somos de año, ¿qué va a poner? Allá Perales, el otro pone Juan Gabriel, y vos lo escuchás. ¡Oh! Me destrozaste y me voy a cortar. No, y escuchar la letra y decir, este está frito, ¿qué le pasó? No, para la fiesta, mucho, me dejaste, no sé, tantas letras. Y uno dice, ¿qué? Pero pastor, usted está prohibiendo todo. No, te estoy diciendo con quién te conviene estar conectado. La decisión es tuya. Podés escuchar sonidos, podés escuchar, cumbia, trap, todo lo que sea, pero mientras la letra te conecte con el reino de los cielos. Porque le vuelvo a decir, Satanás no inventa nada. Satanás copia. Satanás manejaba los sonidos en el cielo, entiende los sonidos que se mueven en el cielo. Ahora, lo que él hace es transversarlo y cargarlo con un mensaje que en cierta manera te despierta pasión equivocada, te despierta enojo, te despierta ira, te despierta tristeza, te despierta soledad, no sé, te despierta tantas cosas. Y después decir, pastor, yo no sé por qué no cambio. Porque estuviste conectado con el inframundo. Porque estuviste formando un ámbito de adoración contrario al que Dios te había mandado hacer. Entonces le vuelvo a decir, Dios está diciendo, ¿quién diera que tuviesen un corazón que me temiesen? Y esa palabra es adoración. Que me adoraren y guardasen todos los días. ¿Cuánto? Cuando venía a la iglesia, cuando sos de 9 a 12, de 20 a 22, cuando nadie me ve. Esa cena es de Dios, ¿no? ¿Puedo ser y no ser? Se la sabe. Con razón esta prédica me dijo Dios, ¿no? Y bueno, el tema es que para que te vaya bien todos los días, tendrás que conectarte todos los días con el ámbito de Dios. Tendrá que ser una conexión perpetua. Pastor, no lo puedo recibir, en algún momento le va a cerrar, pero tenés que enseguida identificar y cerrar esa puerta. Porque no hay nadie perfecto, le erraste, pero bueno, enseguida identifico y lo saco. Lo confronto, lo quebranto, lo arranco de mi vida. Amén. Y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y yo quiero tener ese año, aunque no ha ido muy bien. Pero el 2022 va a ser un año excelente, donde Dios nos va a guardar, donde Dios, a pesar de todos los sonidos que se muevan en la tierra, todas las situaciones que a nivel mundial estén pasando, Él nos va a mantener en un nivel conectado con Él. ¿Sabe? Dios me decía esto y lo anotaba. Se lo voy a adelantar un poco. Dice, un príncipe, diga conmigo, un príncipe no le da cuenta a un esclavo. De vuelta dígalo. Un príncipe no le da cuenta a un esclavo. Y si yo el otro día le hablaba de que Dios no hablaba como príncipes, que usted y yo somos príncipes porque somos hijos de un rey, ¿por qué le seguís dando cuenta al reino de las tinieblas? Algo vencido no tiene que estar por arriba de vos.
algo que venció, algo que fue vencido en la cruz, algo que fue derribado, no puede estar gobernando tu vida. Porque vos te vas a transformar en el esclavo y eso se transformará en tu príncipe o en el que te gobierna. Amén. Entonces, sigamos. Dice, lo que Satanás, me decía Dios, lo que Satanás ideó para destruir a las familias, no tiene poder ni autoridad sobre la adoración que las familias establezcan. Por eso es importante el tema de la adoración. ¿Se está entendiendo? Si quiere cantar, cante, ande cantando. Para algunos mejor que adoren de otra manera, ¿no? Pero adoración, el ámbito de adoración, el ámbito de sonido que vos establezcas sobre tu hogar, va a establecer si Satanás va a poder entrar o no. Satanás no puede volver al trono de Dios. Satanás no puede volver a la posición que él dejó porque ya fue desechado. El tema es que vos y yo sí podemos volver a la posición de hijo. Que vos y yo podemos estar establecidos como adoradores, como esos adoradores que Dios busca en espíritu y en verdad. Ahora, Daniel 3. Daniel 3. Yo quiero hablarle de algo que en cierta manera se tiene que ver con esto de la adoración. Dice Daniel 3, versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír, ¿qué cosa? Diga conmigo, adoración. Mire, había un pregonero que decía esto, y el pregonero anunciaba a alta voz: mándese a vosotros, pueblos y naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Y cualquiera que no se postre y adora inmediatamente a esta estatua será destruido dentro de un horno de fuego. Y Dios me hablaba de esto, de pregoneros, de espíritus pregoneros que andan anunciando, que andan conectando a la gente con los sonidos del inframundo. Y el inframundo está diciendo: mirá, si tu adoración no va por este lado, si tu fidelidad no va para este lado, vas a ser destruido. Va a haber muerte en tu hogar, va a haber destrucción en tu economía, va a haber destrucción en todo lo que Dios ha establecido para ti. Amén. Esté acá, esté atento a lo que pasa acá. Dice, el pregonero anunciaba en alta voz. Y yo te pregunto, ¿qué has estado escuchando en estos días? En estos días de fiesta, o en esta semana, o para el año que viene. ¿Qué te ha estado hablando el pregonero, ese espíritu enviado del inframundo? ¿Qué te ha estado diciendo acerca de tu salud? ¿Qué te ha estado diciendo el pregonero acerca de tu familia? ¿Qué te ha estado diciendo el pregonero acerca de tu descendencia? ¿Qué te ha estado diciendo el pregonero acerca del año que viene? Porque el pregonero trae un mensaje. ¿Y cuál es el motivo o el fin del pregonero? Cambiar tu adoración. El pregonero viene para cambiar tu adoración. Porque cuando tu adoración cambia, tu lenguaje cambia. Y tal vez eras un hombre o una mujer lleno de fe, donde decía: si yo me pongo a orar, este se sana, mi familia se restaura, este bicharraco se va. Pero pronto, por empezar a conectarte con ese sonido del pregonero, encuentro hombres y mujeres que comienzan a hablar de imposibilidades. Encuentro hombres y mujeres que comienzan a decir: tal vez tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo que vuelva la pandemia nunca se fue. Tengo miedo de que me pase, tengo miedo de que me entren a robar. Tengo miedo, ¿por qué? Porque hay sonidos del cielo, hay tambores, hay flauta, hay música en los ámbitos espirituales que Satanás ha soltado. Y dice: vayan y lleven este mensaje a todo pueblo y nación, de que aquel que no me sirve, de que aquel que no me adora, de que aquel que no se comporta como yo le mando, va a ser destruido en un horno de fuego ardiendo. ¿Y saben para qué? Para muchas familias ya están viviendo un infierno en la casa. Después de hacer una prédica del infierno, me dice: pastor, ¿sabe qué? El infierno está mejor que mi casa, yo me quiero ir a vacacionar allá. Estaba reco. No,
Hay chicos que vos le vas a hablar del evangelio y le hablas, no, le lleva el mensaje de una realidad al infierno. Sí, hay que predicarle que si se mueren sin Cristo se van a un infierno. Pero a veces el mensaje del infierno no le llega. ¿Por qué? Porque ya viven un infierno en su interior. Están cargados de vicios, de droga. El que se droga, el que se emborracha, el que está en vicio. No lo debemos juzgar. Es en realidad una situación donde llegó porque el pregonero le anunció tanto mal que está buscando una solución en lugares equivocados. Que está buscando aliviar esa voz que le está hablando a través de cosas que adormecen sus sentidos, pero que no le traen solución. Entonces mi pregunta es que en este momento comiences a pensar o a descifrar qué has estado escuchando. Hay un sonido del cielo que yo se lo entregué recién, que decía que Dios quiere que te vaya bien a vos y a tus hijos. Pero a veces ese sonido queda tapado porque es muy fuerte el ruido de las tinieblas. Porque tu alma todavía hay tantas áreas cautivas que te es más fácil escuchar esos tambores, esos salterios, ese sonido del inframundo que escuchar lo que Dios está hablando. Entonces, sigamos. La palabra de Dios dice que había un decreto que ese pregonero le hablaba y decía que cualquiera, diga conmigo, cualquiera. Ahora diga conmigo, yo no soy cualquiera. Y ahí es el primer error de Satanás. Llamarnos cualquiera. ¿No? Si a una mujer le decimos que es una cualquiera, es una ofensa terrible porque le estamos diciendo que es algo que la defenestramos. ¿O no? Las mujeres. Los varones capaz no nos afecta. ¿Qué estás diciendo? Pero en el lenguaje, cuando uno decimos esta es una cualquiera, estamos hablando de alguien que en realidad nadie la aprecia y tantas cosas más. ¿No? ¿Y se sentirían ofendidos o no? ¿Sí? Ah, está la verito, sí. Y pastor, si sigue hablando, le tiro con la cámara. Pero Satanás nos llama a cualquiera a todos, cuando en realidad somos hijos de Dios. Sos hijo de un rey, pero Satanás dice, sos un cualquiera. Y un cualquiera es alguien que no avanza. Y un cualquiera es alguien que en cierta manera es esclavo y no puede avanzar y no puede dimensionarse. Alguien que se conectó con lo que hoy está viviendo, pero se le está tapando el futuro que Dios le había hablado. Tal vez hoy Dios te está trayendo una visión grande y vos decís, se acomoda esa visión a lo económico que hoy tengo, no lo puedo desarrollar. Pero eso es lo que quiere Satanás. Pero cuando Dios te da un sueño grande, no te conectes con tus recursos, no te conectes en cierta manera con la capacidad que hoy tenés o has visto acerca de ti, sino conectate con lo que ya sos en Dios. Pastores, que yo hoy recién estoy llegando y estoy escuchando. Pastores, que todavía hay vicio en mi vida. Pastor, que todavía hay cosas que sé que tengo que cambiar. Pero en los tiempos de Dios, que no hay presente, pasado y futuro, sino que son eternos, ya para Él sos su hijo. Para Él ya pagó el precio, para Dios ya está hecho. Entonces, mientras vos te quedes escuchando el sonido de lo que Satanás te está enredando en la actualidad, te vas a perder el futuro de lo que Dios ya lo estableció. Te estableció como su hija, te estableció como su hijo y quiere que todo te vaya bien. Ahora, en esta historia, habían unos varones judíos, versículo 12, dice, Satanás decía esto, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan. Diga conmigo, el respeto es para Dios y para mis hermanos. El respeto es para Dios y para mis hermanos. Mire, y esta es una pregunta que yo le hago. ¿Usted respetaría a alguien que quiere asesinar a alguien de su familia? No, sí, se va a pasar. Está bien, ahí está todo. ¿Usted respetaría a alguien en lo natural que quiere hacerle daño? ¿Permitiría? ¿Respetaría? Satanás es alguien que no te respete ni me respeta. Satanás no te respeta ni me respeta. Satanás, dice la Escritura, nos trata como bastardo. Satanás nos trata, te deja hacer lo que vos querés hacer, porque sabe que en ese ámbito te mantienen los sonidos del infierno. Ahora, en un momento, Satanás se encontró con un problema. Él había mandado un pregonero
Él había hecho una estatua a través de Nabucodonosor. Él quería establecer idolatría. Él quería que el pueblo fuese a la adoración hacia el reino de las tinieblas. Pero se encontró con un problema. Diga, se encontró con un problema. Diga de vuelta, se encontró con un problema. Se encontró con hijos de Dios. Y dice que vinieron los sátrapas, ¿sabes qué? Hay 4 jóvenes, encima la envidia les salía de por acá porque lo habían puesto, después de Nabucodonosor estaban ellos y Daniel. Y dice, hay 4 judíos que vos trajiste, que lo pusiste sobre todo en los negocios, que vos le diste galardones, pero no te respetan. Porque no se han arrodillado ante la estatua que vos hiciste. Es más, dijeron, ni vinieron a la convocatoria que vos hiciste. Y dice que Nabucodonosor se enojó. Y dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo que 4 no me respetan? ¿Cómo que esto nos han doblegado? A ver, tráigamelo enseguida. Y dice que cuando lo trajeron, comenzó a preguntarle, ¿así que ustedes no se arrodillan ante la estatua que yo hice? ¿Así que ustedes no vinieron cuando yo le mandé la invitación siendo gobernadores que yo había puesto? Les llegó la invitación, tenían que venir. Hoy había una inauguración donde yo establecía la estatua y todos me tenían que adorar. Y saben que lo dejaron hablar a Nabucodonosor y esto me re gusta. Lo dejaron que hablar y hablar, después dijeron, Nabucodonosor, ¿sabes qué? No te tenemos que responder. ¡Guau! ¿No le ha pasado al esposo que a veces le habla a la esposa y después la esposa le dice, te quedaste como que, no, diciendo que va, contestame algo. Bueno, ¿qué pasó? O la esposa habla y el varón, ajá, sí, estamos medio dormidos, queremos que sí, que se traen, sí. Y vos quedaste lo dejaste con ese sabor y la vena se le infló más. ¿No? ¿No se te infló más la vena? No, y viste que vos fuiste y le hablaste y pensaste que iba a tener una charla de ida y vuelta y vamos a aclarar el tema y el otro dice, bueno, está bien. O te dice, ¿y a mí qué? No me importa. Y te quedaste con, ¿no? ¿A cuánto le pasó eso que se le infló la vena acá? ¿No? Fuiste a hablar con tu novio, fuiste, no sé, y querías ahí entrar en... Y el otro dijo, bueno, haz lo que quieras. Te dejó colgado. Y estos 4 varones llegaron, escucharon a Nabucodonosor, estaban en lo natural bajo su autoridad, sí, en lo natural eran gobernantes que Nabucodonosor habían puesto, pero había algo que Nabucodonosor no entendía y era que ellos respondían a una autoridad mayor. En lo espiritual, Sadrac, Mesach y Abednego estaban por encima de Nabucodonosor. Sadrac, estos 4 varones, aunque estaban esclavos en Babilonia en lo espiritual, estaban por encima de lo que en lo natural lo estaba gobernando. Y eso es lo que yo quiero que vos entiendas, la adoración, la conexión con los sonidos de lo alto. Estos varones vinieron, estos varones dijeron, ¿sabes qué? Sí, la invitación nos llegó, pero era un lugar donde nosotros no teníamos que estar. Era un lugar donde nosotros, si veníamos, nos íbamos a contaminar con sonidos que no nos convienen. ¿Cuántas veces nos hemos ido a lugares que después nos arrepentimos de haber estado? ¿No? Varios veces, tanto joven. Y la casa de la suegra, pastor, me tocó el 24. Amén, lo comparten. No, mi suegra. No sé, la mía es buena, la de ustedes no sé. Y están los otros, se ríen mi otra cuñada. Bueno, no compartimos la misma visión. Sigamos. El tema es que fuiste a ese lugar, te conectaste con sonido, pero pastores que me invitaron, a ellos les llegó una invitación, pero no era un lugar donde tenían que estar. Pastores que me invitaron y el 24 estaba tan lindo y me dijeron, y vamos, sigamos la joda en el boliche, y vamos, ¿y qué? Me desperté a las 8 tirado en la avenida Los Cabos, ni sé qué está. Se había pasado de copa el loco. Pero fuiste y te conectaste con cosas que jamás te tendrían que haber conectado. ¿Se entiende? Yo hago ese ejemplo por ahí, risueño, pero hay muchas cosas. Fuiste a alguien, a la casa de alguien, te sentaste a tomar unos mates, los mates estaban buenos, pero saliste con la cabeza como un tarro. Y el loco fue y me entró a hablar de todo, de sus problemas, de su situación, pero no para que lo aconsejara, sino que me usó como el cesto de basura, me volcó todo. ¿No? Porque está bueno, uno va a veces y te hablan y te piden consejos. Pero no era, a mí me pasaba eso que te sentaste y no, porque me está pasando esto. Pero ¿y vos querés decirle una cosa? No, y no te dejan meter bocado. Terminó, bueno, ahora ya estoy más libre. Qué liberación, pastor. No, te echó todo a vos.
te echó la murmuración, lo del otro, desnudó al marido, a la esposa, en el sentido de que te contó toda la intimidad. Y después cuando desplumó la gallina estaba contento el loco, ¿no? Ahora me voy, pastor, sí está muy bueno esto. No, eso no es lo que nosotros hacemos en ¿cómo se llama? En consejería. Porque muchos toman consejería con eso, se sientan, pastor, le tengo que hablar algo. Y bla, 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 bla. Al loco, las 2 horas pasó. Bueno, pastor, óreme ahora, no te dejó meter consejo. ¿No? Y son esos lugares a donde voy a decir, no tendría que haber venido. No tendría. ¿Por qué? Porque te conectó con sonidos que después te trajeron dolor de cabeza, que después te cambiaron la mirada hacia otra persona porque te enteraste de lo que dijo la otra persona. Y entonces llegó un momento donde tu adoración cambió. Te hablaron mal del hermano, te hablaron mal del pastor, te hablaron mal de no sé quién. Y ya cuando después venía a la iglesia, debe estar conectado con lo que se está haciendo en lo espiritual. No, pero si este me lo dijo y mirá, el Nelson, sí toca re mal, ¿no? Y te conectaste y comenzaste. ¿Cómo estuvo la reunión? No sé ni qué predicaron, pero estaba esperando que termine. Porque tu mente, tu cuerpo estaba acá, pero tu mente estaba conectado con los sonidos que habías escuchado antes de venir. ¿Se entiende? Entonces, estos varones le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos que respetarte respecto a esto. Nosotros te respetamos en lo natural, te damos cuenta porque somos tus gobernadores. Pero en cuanto a la adoración, no. Porque ellos entendían que si se desconectaban de la adoración, todo su mundo se iba a caer. Todo lo que habían construido en Dios se iba a echar a perder. Por eso estos varones, Sadrac, Mesach y Abednego, le dice lo siguiente. Sadrac, Mesach y Abednego en el versículo 16 dice, respondieron al rey, no es necesario, diga conmigo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No se conecte con charlas que usted sabe que no tiene que estar. No se conecte, no dé cuentas a un esclavo. ¿Y qué ya está haciendo Dios sobre tu vida? ¿Qué le dijo a tu esposo? ¿Qué le dijo a tu esposa? ¿Qué palabra? No le des cuenta. Porque cuando vos le das cuenta le estás dando el secreto, le estás dando la palabra, le estás dando en cierta manera al reino de la tiniebla la oportunidad de cortar la estrategia de Dios. Amén. Entonces ellos le dijeron, no te tenemos que responder sobre esto. Pero sí, le dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Él puede librarnos del horno del fuego. Digamos, si vos sos una persona que está conectada en la adoración a los ámbitos y a los sonidos del cielo, donde Dios se está hablando y la estrategia que Dios está trayendo, ni un horno de fuego va a poder destruir tu vida. Ni un decreto de muerte, ni la amenaza, ni la más grande que te venga. Acá había un rey amenazándole que lo iba a matar. Y ellos dijeron, ¿sabes qué, rey? No nos vamos a conectar con esto. Dios dijo que teníamos vida y si Dios determina que sea nuestro último día, que Dios sea. Pero no vamos a ir conectados con Dios. Jamás vamos a cambiar nuestra adoración y nuestra postura. Jamás vamos a dejar nuestro lugar de príncipe por una amenaza del reino de las tinieblas. Denle un aplauso a la presencia de Dios. No dejes tu lugar de príncipe. No dejes tu lugar de hijo de Dios. Y a veces esto molesta a los religiosos. Porque Satanás no tiene problema. Nosotros todos somos cristianos. Porque seguimos a Cristo, evangélicos porque damos su evangelio. Pero ¿qué pasa con aquel que no soporta que te llames hijo de Dios? Porque tu identidad es hijo de Dios. Decirle al que tenés al lado. Tu identidad es hijo de Dios. Volver a decir ahora. Tu posición es de autoridad. Volverle a decir, no charles con esclavos. Cuida tu casa. Cuida tus oídos, cuida tus ojos. Cuida lo que escuchás, cuida lo que ves. Se nos ha enseñado tanto a comportarnos como esclavos que todo nos parece bueno. Pablo dijo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces hay cosas que te son permitidas, pero como tenés una responsabilidad como príncipe, tendrás que saber gobernar. Hay cosas que te son lícitas. Pastor, no estoy quebrantando ninguna ley en lo natural, pero ¿qué pasa acerca de la ley espiritual? A Daniel le pusieron esa trampa.
A Daniel, el compañero de esto, le dijeron, ¿sabes que por 30 días no van a poder orar? Y cualquiera que ore a otro Dios que no sea Nabucodonosor o el rey Darío, va a ser echado en el foso de los leones. Así eran los locos, tenían horno, tenían foso de leones. Mire, eran re amigos, eran los reyes de antes. ¿No? Y Daniel dice que se largó a llorar. No, Daniel dijo, está bien, en la tierra hay un sonido donde dice que si yo dejo de adorar voy a vivir. Yo voy a como caer en el favor a la gente y todo bien, pero voy a perder lo espiritual. Y en lo espiritual, si yo me conecto con lo espiritual, a veces pierdo relaciones, pierdo gente, pero tengo vida, tengo avance. Y dice que Daniel siguió orando como él oraba. No permitió que ese sonido irrumpiera y robara su relación con Dios. Él era un príncipe, pastor, pero era un esclavo, era un gobernador, pero en lo espiritual era un príncipe. A tal punto que él vio visiones que todavía se van a cumplir en este tiempo. Daniel tuvo una apertura espiritual tan grande que profetizó cosas que todavía tienen que pasar para los últimos tiempos. Entonces, en esta mañana, quiero ir cerrando con esto y te quiero decir que adoración no es tan solo los sonidos. Es parte, cambia ámbitos, te saca de la tristeza, te da alegría, te vuelve a inyectar, te conecta con el ámbito. Pero ¿qué sucede? Te vuelvo a decir, cuando dejas de escuchar esos sonidos, esa música. Pastor, es que hoy no puedo porque estoy charlando con mi amigo. Bueno, pero hay sonidos saliendo de tu boca. Si está saliendo un doble sentido, si está saliendo malas palabras, si está saliendo perversión, no es una adoración a Dios. No es una adoración a Dios. Si está saliendo a decir, che, pero todo esto está re mal y que el presidente, hay cosas que se mandan los gobernantes. Pero Dios, ¿sabés qué? No te manda a murmurar. No dijo en Mateo 16:15, como dice Luquita, me doy por ahí, usa siempre el mismo versículo para aumentar toda enseñanza. ¿No? Por ahí está. Mateo 16:15 nos dice, murmurarán contra los gobernantes porque gobiernan mal. No, dice, orarán por los gobernantes, porque cuando gobierna un impío el pueblo sufre. Pero cuando gobierna un justo, el pueblo está alegre. Pero pastor, que este desgraciado no conoce ni a Dios, pero bueno, será tu responsabilidad orar para que esa persona que hoy está en gobierno, sea de la bandera política que sea, se le ponga y Dios le ponga personas y asesores que los guíen a tomar buenas decisiones. Amén. Entonces, Dios te está mandando a decir, ora por los gobernantes. Y muchas veces todos hemos hecho... Hablamos mal de los gobernantes. Uno es un sonido del inframundo que nada produce. Hablamos mal de los gobernantes y no hay cambio. Todo sigue igual. ¿No? ¿Cuántas veces hemos hablado mal? ¿Cuántas veces has hablado mal? ¿Cuántas veces solucionaste el país en una mateada como tenemos los argentinos esa costumbre, no? Tomamos mate, media hora, 40 minutos y solucionamos todas las cosas del país. Y yo no sé cómo al otro no se le ocurre. ¿Ah? La cultura argentina, solucionamos todo. Pero te desahogaste. Saliste más energía, pero no se solucionó nada. En el país sigue habiendo pleito, homicidio, violencia y tantas cosas. Porque en realidad lo que Dios te había mandado a hacer era a orar y gobernar desde el ámbito espiritual donde tenés autoridad. Hoy tal vez sos un simple ciudadano como yo. No estás en el consejo, no estás en la legislatura, no estás en la casa de gobierno. Pero estás puesto, lo que no hemos entendido, que estás en un lugar mayor, que estás sobre todo eso. Dios dijo que nos sacó de las tinieblas, nos trasladó, nos sacó de las tinieblas y nos sentó en lugares celestiales. Y si estamos sentados en lugares celestiales, ¿por qué seguimos manifestando lo de la tiniebla? Porque te vuelvo a decir, no hemos vuelto a contaminar y no hemos dimensionado todo lo que es la adoración en Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia. Una casa. Un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.